Bienvenidos al canal El lado B de las cosas presenta la teoría de los ciclos cósmicos de la humanidad. En un video anterior les comenté sobre estas teorías que hablan de que ha existido la humanidad en varias ocasiones, que han existido civilizaciones y que a lo largo del ciclo de la Tierra estas civilizaciones han sido arrasadas, han desaparecido, han sido reseteadas. Y la existencia de estas humanidades que han sido borradas de nuestra historia, porque sabemos que, bueno, la historia oficial, la que nos enseñan en la escuela, la ciencia y todo esto, nos hablan de un tiempo lineal que va desde la prehistoria hasta la época actual, ¿no? Donde el hombre ha trabajado y se ha desarrollado. Y bueno, todos estos adelantos tecnológicos es como la máxima, supuestamente, la evolución del hombre y tal. Pero a lo largo de varias investigaciones nos podemos encontrar que en muchas culturas antiguas hablan que el tiempo no es lineal, sino es cíclico, según lo que ellos han determinado, y que la humanidad efectivamente ha vivido o ha existido en muchas ocasiones y que permanece en una especie de ciclos cósmicos donde aparece, renace, se va desarrollando y luego perece otra vez para que se vuelva a generar. Lo vemos, por ejemplo, en la mitología, bueno, que se ha desarrollado con los aztecas, los mayas, el quinto sol, donde hablaban de estos soles como estos periodos de tiempo donde la humanidad va a tener un desarrollo para que después aparezca un ciclo cósmico donde sería arrasada, ¿no? O va a desaparecer, o tal vez florezca lo que va a suceder, ¿no? Pero como un cambio. En este caso vamos a hablar de la mitología hindú, que sería y que nos muestra acerca de estos ciclos cósmicos, también llamados yugas. Quiero hablar de eso porque se relaciona bastante con lo que estamos viviendo en la actualidad, lo van a ver, y con algunas cosas que he hablado en este canal. Incluso podríamos conectarlo con esta serie de videos que he estado haciendo sobre los icebergs de la conspiración. También tiene que ver con eso. Bueno, el caso es que a lo mejor ya conocen este tema porque muchos canales han hablado de eso, han leído un libro. Todo esto está basado en las inscripciones que han puesto en los textos antiguos, como por ejemplo los Vedas o el Mahabharata. Pero creo que no se pronuncia así, pero bueno. En fin, en varios fragmentos. Ahí se ha determinado que existen 4 ciclos completos, que son los yugas. Cada uno duró determinados años. No se ponen de acuerdo los investigadores o los que se dedican a analizar los textos antiguos de exactamente cuántos años hay en cada época. Hay diferentes formas en que han traducido o han identificado estos símbolos y luego conectarlos a los años, decir tantos años o tal. O sea que no se ponen de acuerdo, es difícil saberlo. Algunos dicen que se debe de tomar en cuenta las alineaciones planetarias para determinar el inicio o el fin de un ciclo, pero igual hay otros que contradicen esa versión. Lo que sí es que son 4 tiempos y el primer tiempo o el primer yuga es el que dura más, que es el esplendor, la época dorada, y el último, que es el que estamos viviendo, es el que tiene un tiempo más corto, pero es el más oscuro, ¿no? Entonces, el primer tiempo, ellos lo llaman el Satya Yuga, que es la época en que el alma del mundo era blanca, la época dorada, donde la gente o esa civilización pues tenía todo el conocimiento, vivía en equilibrio con la naturaleza y con otros seres, vivía en equilibrio y tenía armonía con todos los planos de existencia, tenía un nivel de conciencia muy alto, no había enfermedades, no había guerras, no había sentimientos como odio, rencor, soberbia, egoísmo, ese tipo de cosas no existían y estaban enfocados hacia lo espiritual, no había tanto materialismo y su nivel de conciencia pues les permitía vivir bien
sin necesidad de la tecnología que, por ejemplo, ahora conocemos, ¿no? Ese fue el momento o la época del mundo más larga. Después, ese ciclo terminó. Otra cosa que también comentan es que entre cada ciclo hay un reseteo. O sea que el ciclo cósmico provoca que se elimine o se borre esa civilización. Dicen que cuando terminó esta época dorada hubo una gran inundación. Hay una referencia de que hubo grandes inundaciones en el mundo en diferentes culturas, incluso en la Biblia, en lo que llaman el gran diluvio también. O sea que entre cada ciclo hay una gran inundación o un desastre, algo. Pero sobre todo se manejan por inundaciones o por fuego, algo así, ¿no? Y también el quinto sol pues habla de eso. Entonces hubo un gran desastre, la civilización fue eliminada y aparecieron otras dos eras. Después de la era donde estaba el alma blanca y todo esto, digamos que la humanidad fue como decayendo. Llegó la Treta Yuga, donde el alma de la humanidad ya se volvió roja porque encontraron que supuestamente si hacían sacrificios, pues podían obtener cosas que ya no eran en equilibrio ni en armonía, sino eran deseos egoístas. Entonces la humanidad fue perdiendo su armonía. Después de eso llegó otro reseteo, otra situación en el mundo y fue arrasada esa humanidad. Luego llegó otra donde el alma decían que bueno, ya era un alma amarilla. Llegó la Dwapara Yuga, donde empezaron a aparecer enfermedades, donde la gente comenzó a tener egoísmo. También, bueno, ya había tenido, por eso había hecho los sacrificios, pero empezaron a hacer enfermedades, problemas, calamidades, pero todo eso es cuando la gente empezó a perder conocimiento y armonía, hasta llegar a la era más decadente, que es lo que llaman la época oscura de la humanidad, que es el Kali Yuga, que es el que estamos viviendo actualmente. Insisto, hay varios investigadores que han hecho a detalle y han revisado estos textos antiguos, no se ponen muy de acuerdo si son 5,000 años, entonces, bueno, pero sí coinciden en que estamos viviendo el Kali Yuga. Estos escritos pues escribieron hace más de casi 3,000 años, son bastante antiguos, pero coincide lo que está describiendo del Kali Yuga con lo que vivimos. Hablan de una época donde la gente vivía en contienda, en discordia, en pelea, donde la gente estaba más enfocada hacia la maldad, donde las capacidades mentales habían disminuido, el alma del mundo era totalmente negra por sus acciones, las virtudes habían sido casi todas eliminadas, existía enfermedad, letargo, cólera, desastres naturales, la gente vivía en un ciclo de egoísmo, lujuria, los gobernantes llevaban al desastre a la población porque estaban enfocados a obtener bienes, se habla de sacrificios, entonces, bueno, obviamente es lo que estamos viviendo. Luego, como les digo, los investigadores no se ponen muy de acuerdo porque es difícil determinar cuántos años hay en cada era. Y luego algunos dicen que empezó en una fecha, luego que no. Algunos mencionan que en el 2025, y coincide mucho con lo que estamos viviendo, pues habría como que la parte final de esta era, que son los últimos 300 años, pero es difícil, ¿no? Es difícil porque uno dice que sí, empieza en el 2025, otros dicen que en el 2025 empieza la era dorada, otros dicen que falta todavía muchos años, o sea que hay diferentes determinaciones. Sin embargo, si fuera el 2025 la fecha donde va a iniciar el descenso, donde va a iniciar la era dorada, de todas maneras nos enfrentaríamos a un reseteo donde la civilización tendría que desaparecer para volver a renacer el hombre bueno, que sería
la era dorada, donde los hombres volverán a ser, tendrán conocimiento, nivel de conciencia y todo esto. Hay un libro que yo estaba analizando, hice un video de eso, que se llama La danza de Kali. En ese libro hace una recopilación de los textos antiguos y también habla de la situación actual. Bueno, en ese libro que lo hice y después lo puse en un canal, iba yo a hacer un canal de libros dedicado, porque hay libros muy interesantes y a lo mejor no les gustaba si lo ponía aquí o no sé qué. Y ya después ya no seguí con ese canal. Bueno, este es un paréntesis al tema que estamos hablando, porque empecé con otros proyectos y bueno, ya me enredé y ya no lo seguí. Pero ese libro que se llama La danza de Kali habla precisamente de estas épocas del Kali Yuga, y ahí dice que hay una gran trampa porque la gente puede creer que como ya son ciclos cósmicos y como nos tocó vivir en una época oscura, ya no debemos de hacer nada, pues debemos dejar que todo ocurra. En este libro se dice que, bueno, las personas tienen una responsabilidad consigo mismos y con la humanidad de despertar y de evitar que se sigan manifestando o que se alargue más estos ciclos. Ellos hablan que hay fuerzas, seres humanos que trabajan para hundir a la humanidad en la degeneración total, que ellos trabajan para que durante esta época oscura pues puedan someter aún más a la gente en la degradación, que el objetivo de ellos es es lo que llamaríamos el nuevo orden mundial o la gran tarea de todas las eras. El nuevo orden mundial del que incluso si recordamos que fue cuando lo de las torres y no sé qué, esa vez George Bush dio un discurso donde decía que se iniciaba el nuevo orden y todo esto. Bueno, pues eso es como la elevación de la época oscura y que hay personas, las élites que están trabajando para establecer este nuevo orden mundial y llevar a la humanidad a la degradación total, a la deshumanización, a que deje de ser un ser humano con conciencia y convertirlo pues en ganado o en un ser servil, o sea, que va a servir, en vez de que sea un ser humano, un ser, que sea un objeto, algo que va a servir al beneficio de la élite. Entonces, en ese libro hablan mucho de despertar a sí mismos y de tomar responsabilidad, aunque estemos en un ciclo bastante oscuro. Bueno, si quieren que sigamos hablando o volvemos a retomar el tema de ese libro, déjenme su opinión y sus comentarios. No olviden compartir para que este canal salga del congelador. Y bueno, les agradezco mucho y este canal les presenta historias alternativas.